Muchas gracias a todos. Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es viernes 10 de mayo, estamos saliendo en directo, son las 9 en punto de la noche aquí en Miami. En un momento voy a conversar con un muy brillante y muy honorable político nicaragüense, fue candidato presidencial el año 96. Lamentablemente perdió y en aquella ocasión ganó y fue una desgracia para su país, Arnoldo Alemán. Ha venido esta noche Noel Vidaurre, no se lo pierdan. Muy distinguido, muy esclarecido político nicaragüense. El programa de hoy, en el que voy a contestar algunos agravios que ha proferido contra mí el elefantiásico dictador Maduro, está dedicado con mucho cariño a dos señoras que han venido aquí. Carmen Ávila, gracias Carmen por estar aquí, y Nelly Santiago, muchas gracias. Y en general a toda la gente que ha colmado el estudio con tanto afecto. Bueno, vamos a repasar juntos la actualidad. Al final de la tarde de hoy, el pasmarote de Maduro me insultó con adjetivos de grueso calibre en la televisión pública venezolana. A un individuo se lo conoce por sus amigos, pero principalmente por sus enemigos. Yo me jacto de que el dictador Maduro sea mi enemigo. Si algún día ese dictador repugnante hablara bien de mí, algo estaría yo haciendo sospechosamente mal. De manera que recibo sus insultos, primero, como un timbre de honor y segundo, como una señal del éxito de este programa. Porque a pesar de ser un programa en un canal relativamente pequeño de los Estados Unidos, allá nos están viendo, nos están prestando atención. Y les duele que estemos bien informados y que sepamos la verdad, que traspasemos la niebla de la censura que impide que la prensa amordazada en Venezuela diga la verdad, y digamos acá, tranquilamente, sin exaltarnos demasiado, sin levantar la voz de modo aguardientoso, que digamos acá la verdad que ofende al dictador que queda desnudo. Estos fueron algunos de los insultos que expulsó, que profirió el dictador Maduro contra mí hoy al final de la tarde. Interpreten ustedes mi ancha sonrisa de satisfacción. Voy a presentar un video. Pido perdón y pido permiso para presentar esta basura. Pónganse la mano en la nariz para que aguanten el olor de esta pudrición. Esto no es periodismo, esto es un mercenario. Señor Jaime Bailey, usted no merece que yo hable de usted. No merece que lo tratemos. Pero como se ha repetido tanto su mentira, para tapar la mentira de su amo, Mike Pompeo, yo le voy a dar izquierda, derecha, izquierda para que caiga en la lona noqueado por mentiroso, por farsante, por pirata. Miren lo que dice él de Cilia, de mí y de otros compañeros. ¿Tienen el video? Mano en la nariz. Adelante, video. Bueno, dice que huelo mal, que hiedo, que apesto. Yo no sé, no me atrevería a decir que huelo bien. Me baño todos los días, trato de observar unos mínimos hábitos de higiene por respeto al público. No me atrevo a decir que exudo un olor a rosas y jazmines. Sospecho que Maduro tampoco huele demasiado bien, pero prefiero no entrar en esa competencia de olores y de sudores, ¿no? Luego me llama basura, bueno, y dice que estoy en pudrición, palabra que existe. O sea, en putrefacción, que me estoy corrompiendo. Pero bien mirados todos los individuos, sobre todo cuando hemos sobrepasado ya los 50 años, todos estamos en proceso lento de descomposición, todos vamos en camino a la muerte y todos vamos a ser bien pronto polvo y olvido. De manera que ese cargo o esa acusación no lo puedo refutar, ¿no? Porque si me dicen que en efecto mis músculos y mis nervios y mis huesos van a terminar pudriéndose, sí. Es el aciago, inexorable destino humano. El suyo también, el de Maduro,
a pesar de que él seguramente, siendo un dictador, se sentirá inmortal o eterno. Ahora, en cuanto a que Mike Pompeo sea mi amo, no conozco al señor Pompeo, me gustaría conocerlo. No es mi amo, ¿no? En realidad yo creo que no tengo amo. Si tengo amo sería mi mujer, mi esposa, ¿no? De ella sí soy su súbdito, su esclavo, ¿no? Sería ella mi amo. Pero no, Pompeo no es mi amo, no, el dueño de este canal tampoco es mi amo. No lo veo nunca, no lo veo tan siquiera una vez al año. Nadie me dicta ni me ordena lo que debo decir. Tengo sí fuentes, tengo fuentes confiables, bien informadas, y esas fuentes me van contando algunas cosas que ocurren en Venezuela. Yo luego las cuento aquí y como generalmente doy en el blanco, no digo siempre, no, generalmente digo cosas fundadas, ancladas en la realidad, cosas que el dictador Maduro y sus secuaces preferirían que yo no supiera ni dijese, entonces el badulaque de Maduro se enoja y me insulta. El día 30 de abril, en que desdichadamente fracasó la Operación Libertad, comandada por Leopoldo López y Juan Guaidó, y a la que se sumaron algunos altos generales venezolanos como el general Figuera, que era entonces el jefe de la policía política, el SEBIN, yo dije que al final de la noche, sobre las 8 y pico de la noche, había salido de Maiquetía la esposa de Maduro, con rumbo a Punta Cana, acompañada de Tarek El Aissami y recibidos ambos por Samarc López Bello, testaferro de Tarek y testaferro de Maduro, en ese complejo llamado Cap Cana, sobre unas tierras que en su día fueron de Trump, se han edificado verdaderas mansiones. Y yo conté que allí, con dinero pagado en efectivo por Samarc López Bello, el testaferro de Tarek El Aissami, encausado criminalmente como narcotraficante por la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York el pasado 8 de marzo. O sea, para el Departamento de Justicia de Estados Unidos hay una montaña de pruebas irrefutables según las cuales Tarek El Aissami es narcotraficante. Habían pagado, decía, $18 millones por una enorme mansión en Cap Cana con vistas al mar para que fuera ocupada en caso de emergencia por los Maduros y tenían que salir a toda prisa, como pareció que escaparían el 30 de abril. Maduro, hoy por la tarde, propaló, exhibió este video como si fuera la prueba inequívoca de que yo hubiera mentido. Mano en la nariz. Adelante, video. Dicho eso, ¿por qué se fue la señora Cilia Flores el martes 30 de abril de Caracas, según avión prestado por Putin, a Punta Cana? Porque en Punta Cana los Maduro han comprado casa. Era un barrio de lujo, de férrea seguridad, llamado Cap Cana, donde solo viven los muy ricos o los muy famosos, o ambas cosas, a través de Samarc López y Tarek El Aissami, y con, por supuesto, la absoluta complicidad del gobierno de izquierdas dominicano, de Leonel Fernández y Danilo Medina, han comprado una mansión en Cap Cana. Han pagado $18 millones en efectivo. Ahí está ahora, hoy, jueves 2 de mayo, la esposa de Maduro. Y ahí se iba Maduro el 30 de abril, si lo sacaban. Es decir, si Padrino hubiera honrado su compromiso de apoyar a Guaidó, Maduro estaría ahora durmiendo en esta casa de Cap Cana, Punta Cana. Esta es la casa. Es una vista aérea, ¿no? Es una mansión, por supuesto, ¿no? Han pagado $18 millones en efectivo. Es mucho dinero, $18 millones para una casa frente al mar en Punta Cana. Esta es una foto más exacta de la casa. Téngase en cuenta que en ese complejo es un barrio cerrado, con seguridad muy severa. Esa es la casa reservada para los Maduro. Obviamente no está a nombre de los Maduro, ni siquiera está a nombre de Carlos Eric Malpica Flores, el hijo biológico de Cilia Flores, la esposa de Maduro. En ese complejo Cap Cana tienen casa Tarek El Aissami, Samarc López Bello, cuyos hijos van al colegio exclusivo británico colindante con Cap Cana, y esta villa, esta dacha tropical reservada a los Maduro. No podré yo nunca probar que esa mansión pertenece a los Maduro, ha sido comprada para ellos por sus testaferros López Bello y El Aissami, con dineros mal habidos, cuya procedencia uno puede imaginar, puede ser el narcotráfico, la extracción de oro ilegal, el saqueo sistemático de PDVSA. Maduro, luego de difundir el video,
se defendió de esta manera. Fíjense cómo miente. Es una cloaca y prende un ventilador para echar sus comentarios excrementales al aire. Su primera mentira trata de decir, no, está bien, Maduro no se fue, pero Cilia sí se fue. El 30 de abril, tomen nota en la mente, 30 de abril hasta el 2 de mayo, dice él. Por lo que les voy a mostrar ahora. Después trata de echar basura sobre un hombre honorable, honesto, un revolucionario de verdad, un gran compañero, Tarek El Aissami, ministro de Economía y Finanzas, un gran revolucionario, merideño, luchador, honesto, sacrificado, víctima de los ataques imperiales. Por eso decía, el día que Maduro hable bien de mí, me voy a tener que preocupar y no voy a poder salir de mi casa, ¿no? Vamos a ver, yo me ratifico en la versión que me dieron mis fuentes. Tarek El Aissami y Cilia Flores salieron el 30 de abril por la noche de Caracas a Punta Cana. Dicho sea de paso, ese mismo día de otro aeropuerto de Caracas escapaba en vuelo privado, clandestinamente, porque ya la dictadura lo estaba buscando, el ex jefe del SEBIN, el general Christopher Figuera, pero no aterrizó en Punta Cana, fue a Santo Domingo y se escondió ahí y luego fue a Puerto Rico. Todo esto lo sé yo porque mis fuentes en Washington me lo dicen. Carezco de mérito, no poseo la virtud del coraje, no poso yo aquí como un héroe, simplemente tengo buenas fuentes y me cuentan la verdad. Como fue verdad lo que dije, que el pasado sábado 4 de mayo el dictador Maduro tenía que viajar muy tempranito de la base aérea de La Carlota a unos entrenamientos militares en un lugar llamado Pao, en Cojedes, y había 3 helicópteros, 2 de ellos con configuración VIP, de fabricación francesa Cougar, y Maduro increíblemente no se subió al avión presidencial, sino al otro helicóptero, perdón, al helicóptero presidencial, sino al otro helicóptero VIP. Y el helicóptero en el que debía viajar Maduro, que había sido intervenido y al que se le había propiciado una avería, se cayó a tierra muriendo sus 7 ocupantes. A Maduro le molesta que yo sepa estas cosas y que las diga. Le molesta también que yo haya contado que el general Padrino negoció durante días con Elliot Abrams, hablando en inglés, un idioma que improbablemente masculla o farfulla o maltrata al general Padrino, pero sí, fue capaz de aprender inglés después de larguísimas sesiones, después de 6 meses con maestra particular, 8 horas diarias. Y le molesta que yo haya sabido que Padrino puso como condición final, lo que dinamitó toda la negociación, que si él sacaba a Maduro, él se quedaba un año dirigiendo el gobierno de transición. Como todo esto que yo digo es en general bastante creíble y consistentemente cierto, a Maduro le molesta. Y por eso me insulta, me llama basura, decidor de excrementos, vertedor de estiércol y otras lindezas, ¿no? Yo a Maduro le voy a contestar en un momentito con 2 o 3 cosas que escribió Shakespeare, porque probablemente él no tiene un comercio con las cosas que escribió Shakespeare, ¿no es cierto? Entonces voy a tratar de educarlo en ese sentido. Pero antes, a ver si ustedes le creen al dictador cuando dice que él es un hombre pobre, un obrero, que no posee fortunas. Ya a las 8 de la mañana estaban derrotados, estaban solos y aislados. Por eso es que inventaron que Maduro y que yo tenía un pie en el avión y otro pie abajo. Yo podré tener errores en mi vida, podré tener fallas, podré tener debilidades, pero cobarde, traidor, desleal, mentiroso, jamás. Corrupto, jamás. Bueno, como me está desafiando, la próxima semana voy a traer aquí toda la información de las cuentas bancarias que tiene Maduro en países como Rusia, quiénes han sido las personas que han lavado la fortuna robada por Maduro y su familia,
y se van a llevar ustedes algunas sorpresas. Quería decirle, como Shakespeare hace decir al rey Lear, a Maduro, eres un tumor, eres una llaga que supura, eres una úlcera inflamada. Qué bonito eso, ¿no? Sí. Y luego me parece que le hace decir a la reina Margarita, a Ricardo III, Shakespeare, algo así como eres el oprobio del vientre pesado de tu madre, eres el engendro aborrecido de los riñones de tu padre, eres un andrajo del honor. Esa es mi respuesta a Maduro. En cuanto a Tarek El Aissami, Tarek El Aissami ha sido acusado el 8 de marzo, estamos hablando de hace 2 meses, por la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, la misma que enjuició y condenó al Chapo, la misma que les dio 18 años de cárcel a los sobrinos biológicos de Cilia Flores, la esposa de Maduro. 18 años de cárcel por narcos. Bueno, ya ha sido encausado criminalmente, acusado penalmente Tarek El Aissami por narcotraficante y por promotor del terrorismo. El Aissami, su papá Carlos, su hermano Fares y su primo Haitham, todos de origen sirio, montaron un campamento, una base terrorista de centenares de terroristas, activistas de Hezbollah, a quienes el Aissami, siendo ministro, les dio pasaportes venezolanos. Entonces, tarde o temprano, el Aissami va a terminar preso como ha terminado confinado en un calabozo el Chapo. Lo va a perseguir, enjuiciar, sentenciar y encerrar en una mazmorra el mismo tribunal que juzgó al Chapo. Es solo cuestión de tiempo. Y que Maduro lo defienda con este ardor, algo dice del dictador. Este es hoy el Aissami que ha de estar asustado. Mis fuentes me dicen que está aterrado, no va a salir más de Venezuela, luego de la acusación penal en Nueva York el 8 de marzo, diciendo que reabrían las fronteras con Brasil. Está asustado, crean. Quedan de nuevo restablecidas las fronteras con Brasil y con Aruba. No así con los demás países que hacen vida fronteriza con nuestro territorio. Este hombre tiene menos cabello que defectos y menos defectos que riqueza mala vida. La frase no es mía, pero es bonita, ¿no? Se ha quedado calvo y seguramente ha perdido el pelo porque es un ladrón, un narcotraficante, un terrorista y lo peor, un adulón de un estúpido como Maduro, ¿no? Porque dictadores profesionales hemos conocido, ¿no? Fidel Castro era maléfico, era profesional, era un dictador astuto, retorcido, profesional, ¿no? Maduro es un improvisado, es un chapucero, es un dictador idiota, consistentemente idiota. No lo digo yo, lo dice él mismo. Juzguen ustedes. Recientemente tuvimos que traer un grupo de 500 soldados cubanos. Perdón. Se me chipoteó. 500 soldados de la salud. Batas blancas, venían con su uniforme bata blanca. Recientemente tuvimos que traer 500 médicos especialistas cubanos para los hospitales. Bueno, eso lo dijo él anoche, ¿eh? Esto fue anoche. El pez por la boca muere. Él diciendo hemos tenido que traer 500 soldados cubanos más que se suman a los... Almagro de la OEA dijo 20 o 22.000 agentes de inteligencia cubanos diseminados en toda Venezuela. 22.000. Muchos posan como médicos o entrenadores deportivos o profesores, maestros, pero hay allí un ejército irregular, invasor, de espías cubanos, enemigos todos de la libertad y la democracia, conspiradores todos en contra de la libertad en Venezuela, ¿no es cierto? Y no hay un ejército de ocupación que haga contrapeso a esa fuerza irregular. Una fuerza además muy bien entrenada para preservar el poder a sangre y fuego. Por eso es que es tan desigual la contienda. Y por eso es que es igualmente desigual mi lucha con Maduro y con sus secuaces. Yo soy un hombre solo. No tengo otra arma que la de mi palabra y mi espíritu. El fin de semana estuve en la Feria del Libro de Bogotá. El gobierno de Duque me ofreció protección. Le dije, querido Iván, no deseo la protección. No quiero yo que los contribuyentes colombianos paguen
por mi seguridad, no. Y fui solo. Y fui solo a la Feria del Libro, a pesar de que había amenazas de que Maduro iba a mandar a 2 o 3 locos a hacerme daño. Entonces, es una contienda desigual, ¿no? Pero hay algo que me diferencia a mí radical, sustancial, moralmente del dictador Maduro, ¿no? Yo no sé quién miente, que dice la verdad, esto siempre es debatible. Yo trato acá de perseguir la verdad. Él persigue el poder, que es otra cosa. Generalmente la gente que persigue el poder no dice la verdad, escamotea la verdad. La encubre, la maquilla, la maltrata. La verdad no sirve para llegar al poder. Eso primero, pero segundo, ¿no? Yo creo que este programa no le hace daño a nadie. Y si alguien siente que el programa le hace daño, deja de verlo. Ver este programa es un acto, un ejercicio de la libertad individual. Nadie está obligado a verlo. Y yo creo que no le hace daño a nadie. Tampoco voy a decir aquí que el programa es bueno para la salud, o para el espíritu, o para la inteligencia. Tampoco voy a decir tanto, ¿no? Pero yo creo que no le desgracio la vida a nadie con este programa. Lo mismo no puede decirse de Maduro. Maduro es un individuo que le ha desgraciado la vida a millones de personas de su país, que los ha condenado al hambre, a la miseria, a la desnutrición, que ha matado a miles de niños famélicos desnutridos, a miles de viejitos por falta de atención médica, que ha expulsado de su país caminando como zombies, afantasmados, a millares de venezolanos. Entonces, a la hora de hacer las sumas y las restas, y cuando alguien nos juzgue en el más allá, yo diré, no sé si hice tanto daño. Hice mi mejor esfuerzo, escribí un puñado de novelitas, más o menos impresentables, traté de defender la libertad en una pequeña, modesta tribuna de televisión, pero creo que no le hice daño a nadie. ¿Podrá decir lo mismo el dictador Maduro? ¿Podrá decir yo pasé por este viaje y no le hice daño a nadie? Él que encabeza una dictadura que encarcela opositores, que tortura adversarios, que mata en las calles a jóvenes estudiantes libertarios y que ha condenado a la hambruna, a no comer 3 veces al día, a millones de personas. ¿Podrá decir que él usó de una manera sabia, juiciosa, prudente su existencia humana? No. Maduro ha resultado un individuo profundamente tóxico y venenoso, un individuo que ha hecho tanto daño que hay que expulsar del poder pronto, muy pronto, cuanto antes. Esta es mi respuesta al dictador y quería compartir con ustedes esas frases tan lindas de Shakespeare, pero, y antes de ir a la primera pausa, no mentiré, les diré la verdad pura y dura. Estoy feliz de que Maduro me haya insultado. Me ha hecho el fin de semana. El domingo, que es Día de las Madres, me voy a sentir una mamá yo también. Siento que me deben dar un regalo. Porque es la mejor prueba de que allá en Caracas, él y los suyos, los apandillados, los espías cubanos, nos están mirando, nos prestan atención. Y lo que decimos les duele, les afecta. Y por eso nos responden. Si fuéramos insignificantes, no nos contestarían ni nos insultarían. Y si dijéramos un montón de mentiras desorbitadas, inverosímiles, tampoco nos dignificarían con sus procacidades. O sea que, si nos responden es porque nos ven. Y si nos ven es porque algo estamos haciendo bien, ¿no es cierto? Gracias, gracias, gracias. Regresamos después de la pausa. Ya volvemos, ya volvemos. Les recuerdo que si quieren comer rico, La Fontana, ahora el domingo, el Día de las Madres, vayan a La Fontana. Hay una gente que ha venido, ¿no? De La Fontana. Se come delicioso. Ya volvemos. Bienvenido de vuelta al programa. Es un viernes 10 de mayo, estamos saliendo en directo. En un momento voy a conversar con un muy brillante, muy respetado político nicaragüense, ¿no?, que fue candidato presidencial en 1996, Noel Vidal, que ha venido. No se lo pierdan. Vamos a hablar, por supuesto, de la gravísima crisis que se abate sobre Nicaragua y que tiene una vinculación profunda con Cuba y con Venezuela, ¿no? Bueno, hoy el presidente colombiano Duque, que yo creo que está haciendo un gran trabajo. El domingo en Bogotá registré algunas quejas, algunas críticas de personas que habían votado por él y que le reprochan la falta de liderazgo, de mano dura, pero hay que entender que Duque no tiene mayoría en el Congreso, ni en el Senado, ni en representantes, entonces tiene las manos un poco atadas. Y yo creo que él es un
muchacho realmente descollante, formidable, y está haciendo su mejor esfuerzo, ¿no? Pasa que es difícil gobernar, es muy difícil. Bueno, Duque acusó a Maduro de algo que es muy grave, ¿no? Y es que Maduro está promoviendo el terrorismo del ELN en territorio venezolano, financiándolo, estimulándolo, apañándolo. Primero es que a mí estas cosas no me sorprenden, porque para nadie es mentira que Nicolás Maduro, el dictador que ha golpeado al pueblo venezolano, ha sido un promotor, un financiador y un auspiciador del ELN. Los grandes cabecillas del ELN están en territorio venezolano. Él les ha venido dando armamento, dinero y apoyo desde hace varios años. Y eso a todas luces es una violación. A mi modo de ver, y tengas en cuenta que durante el gobierno del presidente Duque, que no lleva todavía un año, se instaló en agosto del año pasado, el ELN ha cometido atentados horrendos en Colombia, atentados escalofriantes en Bogotá. Y solo eso, a mi modo de ver, justificaría una intervención militar de una fuerza multilateral en nombre de la libertad, pero también combatiendo al terrorismo. No se puede permitir que Maduro use el territorio venezolano para exportar bandas terroristas a Colombia. Y ya sabemos que Maduro está pagando en Colombia a movimientos sindicales y a líderes de izquierda para que le creen convulsión al presidente Duque. De manera que en esto tenemos que auxiliar a Iván Duque. Por esa razón le he pedido al canciller que lleve esas denuncias al Grupo de Lima. Por esa razón he denunciado eso públicamente desde hace varios meses. Y creo que esta es la confirmación que desde Venezuela, Nicolás Maduro no solamente está estimulando al ELN para que recluten niños en la frontera venezolana con Colombia, sino además les está estimulando para que produzcan actos criminales. Mis fuentes me dicen que la estrategia va a perseguir dos avenidas o dos caminos. La primera avenida es demostrar que, y declararlo como tal, Venezuela se ha convertido en un Estado terrorista. Una vez que se lo declare por parte del secretario Pompeo, un Estado terrorista que promueve activamente el terrorismo, representa por consiguiente una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Y dado que representa una amenaza a los Estados Unidos, se puede justificar usar la fuerza militar, que no va a ser una invasión convencional a la antigua, con 30, 40, 50 mil hombres en tierra, pero pueden ser bombardeos selectivos, puede ser un bloqueo naval. Este es un camino, el Estado terrorista. Y el otro camino que se va a perseguir es continuar encauzando criminalmente, acusando penalmente por parte del Departamento de Justicia a prominentes cabecillas de esa narcodictadura. Por eso es que el presidente Duque hoy hacía hincapié en que Venezuela se ha convertido en un Estado terrorista. De todos estos hechos nosotros hemos venido preparando y hemos venido tomando acciones en varios de los departamentos de frontera. Pero el mundo tiene que saber que desde Venezuela se está violando el derecho internacional, propiciando el terrorismo, y eso a todas luces amerita también un pronunciamiento fuerte por parte de los organismos multilaterales. Y seguimos haciendo pronunciamientos desde Colombia en el marco del Grupo de Lima, y no vamos a permitir que la frontera se convierta en un santuario para el ELN. En el más breve plazo hay que declarar a Venezuela, hay que declarar en los Estados Unidos, ¿no? El gobierno de Estados Unidos, un Estado terrorista, y hay que encauzar criminalmente a Cabello y a Maduro. Con el testimonio de Hugo El Pollo Carvajal, basta y sobra, basta y sobra. Pero hay muchos otros testimonios, ¿no? De modo que también estén acusados como Reverol, que estaba acusado desde el 17, y ahora el Aizami desde el 8 de marzo pasado. El presidente Guaidó mandó saludos al presidente argentino Macri hoy desde la Embajada Argentina, donde se refugió ayer uno de los diputados opositores, cuyo nombre se me escapa, pero ya lo voy a encontrar aquí, el diputado Blanco. Quería mandar un saludo al presidente Mauricio Macri, desde hoy desde la Embajada Argentina en Venezuela. Primero para agradecer el respaldo determinado y decidido a la causa democrática, la causa justa. Hoy en Venezuela ustedes saben que en Buenos Aires han recibido muchos, y en Argentina en general, venezolanos desplazados producto del populismo, producto de un mal
destruyó no solamente Venezuela, sino también intentó centrarse en la región. Sabemos que no hemos enfrentado además aparte, cuando logremos la libertad de Venezuela, parte de lo que va a ser ese populismo que destruyó economía, que destruyó a nuestro país, pero juntos, como hermanos, como región, fortaleciendo no solamente un modelo productivo, sino solamente un modelo que nos lleve al bienestar, vamos a lograr salir adelante. Estamos con Guaidó, por supuesto, estamos con Guaidó, ha resultado un hallazgo, ¿no? Una aparición providencial. Es una criatura mitológica, ingeniero industrial, 35 años, su papá le dijo, vámonos a vivir a España, su papá es taxista en Tenerife. Le dijo, no, yo me quedo. Lo reclutó en su día Leopoldo López en la universidad, le vio potencial, pero ha resultado un campeón. Y se ha gigantado en la pelea. Se ha gigantado tanto que ha empequeñecido a Leopoldo, a Capriles, a María Corina. Campeón Guaidó. Ahora, si gana Cristina Fernández en la Argentina en octubre y noviembre, Macri se va a tener que refugiar en la embajada italiana en Buenos Aires. Que vaya separando cama allí. Porque Cristina está primera en todas las encuestas. Siempre hemos sabido que la Argentina es un manicomio adorable. Tan locos están los argentinos para reelegir a Cristina. Bueno, Guaidó dio una entrevista a Telemundo y dijo que las Fuerzas Armadas, aunque no lo parezca del todo, ya no apoyan al dictador. ¿Por qué Nicolás Maduro sigue en el poder? Bueno, porque han configurado durante años el desmontaje del Estado de Derecho, el secuestro de las instituciones públicas, han perseguido, han torturado, y hoy sí también hay algo adicional, que en la dictadura prevalece de alguna forma el miedo. ¿Pero qué salió mal el 30 de abril? El 30 de abril fue un éxito para los venezolanos. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta de que las Fuerzas Armadas ya no están con la dictadura. ¿Y qué nos falta? Bueno, insistir, seguir organizados, seguir movilizados, seguir hablando de las Fuerzas Armadas, seguir sumando. Entre lo que faltó es que algunos miembros que ya se habían sumado a su causa se echaron para atrás, ¿no? Me hacía referencia al miedo. Seguramente cuando ven a militares torturados, familias perseguidas, jóvenes asesinados en la calle por protestar, seguramente como es humano, puede generar dudas. Pero el reportero hace preguntas irritantes. Es su trabajo y lo hace bien. Guaidó tiene que preservar el mensaje optimista. Es su trabajo y lo hace bien. Ahora, la Operación Libertad no fue un éxito el 30 de abril. Fue un fiasco. ¿Por qué fracasó? Porque Padrino López se acobardó, se achantó, se replegó y no honró su palabra. ¿Por qué? Nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos. Pero ese tren no pasa dos veces. Él dilapidó una oportunidad para pasar a la historia redimiéndose de sus miserias morales. Ahora se hundirá con Maduro y ahora la negociación es con otros generales, que cuando saquen a Maduro tendrán que sacar a Padrino también, ¿no? Por eso Guaidó sabe que su causa finalmente triunfará. Y yo creo que más temprano que tarde. ¿Cuántos militares necesita para que finalmente esto tenga éxito? Me pregunto a todos. Algo que no queremos es un enfrentamiento entre hermanos. Algo que no queremos es un enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas. Queremos que se pronuncien en bloque. ¿Intervención militar de Estados Unidos? ¿Sí o no? Debemos evaluar todas las opciones. En el caso de cooperación militar extranjera, no sería intervención, porque el Parlamento Nacional es el único que puede autorizar misiones militares extranjeras. Es una opción. Es una opción. ¿Ha hablado con el presidente Donald Trump? Pues mira, hemos hablado no solamente con Estados Unidos, hemos hablado con Lenín Moreno, que hablaba de la doctrina Rollos, el presidente de Ecuador, hemos hablado con todas las posibilidades. De nuevo, ¿cuál es la mejor opción? Bueno, yo esta noche voy a hablar con mi amo, Mike Pompeo. Y le voy a rogar que use la fuerza militar para liberar a Venezuela. Le voy a implorar que usen la fuerza en nombre del bien. Las democracias tienen que saber defenderse de estos pillarajos, estos bribones. Ellos solo reconocen y respetan el lenguaje de la fuerza. Hay que hablarles en ese lenguaje. Oponer a la fuerza bruta que ellos despliegan una fuerza superior. Y ahí se van a empequeñecer y a acobardar y a arredrar. Pero hay que aplastarlos usando la fuerza. De otro modo no les vamos a ganar. Ahora, ustedes dirán de qué manera se usa la fuerza. Yo no soy un experto en eso. Hay muchas maneras de usarla. Puede ser un bloqueo naval, puede ser unos bombardeos selectivos, puede ser entrar y salir rápidamente como se hizo en Pakistán con Bin Laden y sacar a los 3 o 4 cabecillas de la narcodictadura sobre los cuales ya hay
órdenes de arresto, de captura por parte del Departamento de Justicia, se los extradita a la fuerza. Como en Venezuela no hay una justicia independiente que va a autorizar esa extradición, uno entra, los captura y los trae acá y los somete a la justicia, como se hizo con Cara de Piña Noriega en diciembre de 1989. Él se refugió en la Nunciatura Apostólica, o sea, se fue a esconder en las sotanas de los curas del Vaticano. Y a Noriega lo trajeron, y Noriega también era un bravucón que agitaba el machete, como Maduro, cuando me insulte, me dice basura y estercolero. Bueno, o sea que hay que usar la fuerza militar. ¿Cuándo? Ayer. Hoy ya es tarde. Y ustedes dirán, no, pero es que Bailey es un petardista, es un pistolero, un tira-tiros. No, ayer, hoy ya es tarde. Porque cada día mueren personas en Venezuela. Mientras yo estoy aquí hablando, mueren niños, mueren viejitos, desnutridos, famélicos, por falta de atención médica. Eso configura, aunque no lo parezca, un lento genocidio. Y cuando hay un genocidio, las naciones vecinas, las naciones libres, tienen que intervenir para socorrer al pueblo que está siendo masacrado. El pueblo por sí mismo carece de fuerzas para ganar esa batalla desigual, y ya se ha demostrado. Entonces hay que auxiliar al pueblo venezolano, y para eso hay que usar la fuerza, y hay que dejarnos de moverías, de zarandajas, de circunloquios diplomáticos y decir no, de ninguna manera, porque habría algunas bajas o algunos muertos entre las Fuerzas Armadas venezolanas. Y bueno, si hay algunos muertos entre los leales obtusos al dictador Maduro, yo no derramaré una sola lágrima de cocodrilo, una sola, por quienes caigan en el fuego cruzado defendiendo a un dictador genocida. Hay que usar la fuerza cuanto antes en nombre de la libertad. Con los tiranos, con los dictadores neocomunistas como Maduro, no se puede negociar nada. Hay que negociar con ellos cuando estén en la cárcel, preguntarles a qué hora quieres que te traigan la comida, vas a comer 3 veces al día, a diferencia de los venezolanos de hoy, y el régimen de visitas conyugales, qué periódicos quieres recibir y qué estaciones radiales quieres sintonizar. Se negocia con ellos cuando están derrotados en un calabozo. Publicidad, y luego voy a conversar con el prominente político nicaragüense Noel Vidaurre. No nos dejen solos, ya regresamos. Bienvenido de vuelta al programa. Nos visita esta noche y para mí es un gran honor recibirlo, un prominente, muy distinguido político nicaragüense. Fue candidato presidencial hace poquito más de 20 años, en 96, cuando concluía, creo, el mandato de Violeta Chamorro, donde ocupó algunos cargos encumbrados. Don Noel Vidaurre, un aplauso para él, por favor. Muchas gracias. Bienvenido, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo ves la situación, la crisis venezolana desde Nicaragua, querido Noel? Debo decirte, Jaime, y a todos los televidentes, que en Nicaragua hay muchas expectativas por que Maduro caiga. ¿Por qué? Porque Nicaragua ha sido como un apéndice. Ortega fue un apéndice de Chávez, Sí. y siguió siendo un apéndice de Maduro. Para poner en perspectiva esa apendicitis, entre el 2007 y el 2016, que fue cuando la cooperación venezolana se terminó por razones de pobreza en Venezuela, Venezuela le donó a Nicaragua, Chávez y Maduro, $4.500 millones. De esos $4.500 millones, hay 2.500 millones hoy en las cuentas de una cooperativa financiera de Ortega, en un fideicomiso que pertenece a lo que se llama el ALBA, que es Ortega. Increíble, o sea, Ortega y su familia se robaron más de la mitad de las donaciones venezolanas. Absolutamente. $2.500 millones. Eso está comprobado porque el banco que tenían ellos, que se llamaba el Banco Corporativo, fue sancionado recientemente por el gobierno norteamericano, Sí. y entonces lo tuvieron que cerrar. ¿Y dónde tienen ahora ese dinero mal habido? En esta cooperativa, En la cooperativa financiera del ALBA. que es del ALBA. O sea que, bueno, claro, son grandes ladrones, como suelen ser todos estos chavistas de la región. ¿Se ha sentido la crisis en tu país una vez que ha ocurrido la hecatombe en Venezuela estos últimos 2 o 3 años? Sí, sin duda. Sin duda, el país ha entrado en una crisis económica muy fuerte
que se incrementó de manera gigantesca a raíz de los sucesos de abril recién pasado. Del año pasado. Del año recién pasado. Y lo que ha pasado es que una cantidad de empresas han cerrado. Y para ponerlo en contexto, Jaime, entre abril del 2018 y la fecha, Sí. hay 500.000 desempleados en Nicaragua que han perdido su trabajo Es muchísima gente, ¿no? porque han cerrado empresas, porque otras empresas se han reducido, por la crisis económica han despedido muchísimos empleados, de manera que esa gente que está viviendo de la indemnización que le pagaron cuando se tuvo que ir de su empleo. Y que se va a terminar pronto si no se ha terminado y que ya. se va a terminar pronto y que después no hay trabajo. 500.000 en un país que tiene una población de... De 6 millones de habitantes, Es una locura, de los cuales casi el 10%. Y más de la mitad son más menores. sin contar otros quizá 500.000 que se han ido a Costa Rica. Ahora, Absolutamente. si la situación es tan mala, ¿por qué no ha terminado de caer la dictadura de Ortega y Murillo? Bueno, es interesante las razones por las cuales Ortega se mantiene en el poder. En primer lugar, y esto es una cosa que yo sostengo y he venido sosteniendo desde hace muchos años, desde que me tocó vivir el marxismo-leninismo en Chile. Yo estudié, Fuiste estudiante allí, yo ¿verdad? fui estudiante de Derecho en la Universidad Católica de Chile. Y te tocó Allende. Me tocó Allende, el último año de Allende. Entonces viví la tragedia de ese pueblo. Sí, sí. Luego viví el pronunciamiento militar de todas las Fuerzas Armadas. Sí. Y ahí comencé a entender lo que era el comunismo internacional Sí. y lo que son los comunistas, unos estafadores de la mente de la gente, Sí. que llegan al poder por la vía democrática, como llegó Allende, Sí. como llegó Chávez, como llegó Ortega, Ortega con una minoría de votos, pero llegó. pero llegó democráticamente Sí. porque esas eran las normas Sí, que sí, Alemán correcto. había pactado con él. Correcto. Entonces, llegan al poder por la vía democrática y lo primero que hacen es socavar las instituciones democráticas y convertirlas al servicio Sí, sí. de ellos. Tal cual. Y el Estado de Derecho desaparece, desaparece la democracia, se apoderan de las instituciones, de todos los poderes del Estado, de manera que la población queda indefensa. No hay justicia, el Tribunal Electoral hace lo que el dictador ordena, la Asamblea Nacional está a su servicio, pasa las leyes que él quiere, de la forma que quiere, ni siquiera se discuten. No hay discusión, es una asamblea de cabezas huecas. Claro, claro. Y casi no hay prensa libre. La poca prensa libre que había ha sido amordazada, ¿no? Bueno, Quedan bolsones de prensa libre. queda todavía Un periódico. el periódico, pero ¿qué está pasando? Que es la otra forma de los comunistas. Lo van estrangulando de a poco. ¿no? Exactamente. Claro. Por No le ejemplo, dan papel. Exactamente. Claro. Todo el papel y la tinta Sí, sí. de la prensa está en la aduana Y no sale de ahí. y no sale de ahí. Claro, Tiene claro. 6 meses de no Lo mismo salir. hicieron en Venezuela con el Nacional. Y el Nacional dejó de circular en papel y ahora solo está Exacto. digitalmente. Pero Y además de eso, perdóname, Sí. Jaime, de la destrucción de la institucionalidad del Estado de Derecho y de los poderes del Estado, se suma la fuerza bruta, la policía y el ejército. Porque aunque el ejército de Nicaragua, entre comillas, no participó en la matanza de todos los meses del año pasado, tampoco intervino en la defensa de los ciudadanos. sí. Como es su obligación defender la soberanía y el Estado de Derecho del país. Claro, claro. O sea que está Entonces, muy subordinado por omisión. el ejército, está muy subordinado al poder político. Totalmente, totalmente. O sea que, digamos, las razones por las cuales no ha caído Ortega son más o menos las mismas que las de Maduro. Lo sostiene Básicamente. el cuerpo militar, las fuerzas de seguridad. Así es. Y no hay manera de quebrar eso. A hoy yo diría que no. No. Yo diría que no porque hasta la fecha las principales jefaturas del ejército se han mostrado leales totalmente al dictador Ortega. Esa Y lealtad... la policía, perdón, Sí. y la policía
fue el instrumento De la represión. Lo vimos. Y de la matanza. Ahora, porque no solamente fue represión es decir, en la calle, aporreando, golpeando, no, matando. Sí, claro. Mataron centenares de personas, ¿no? Se calculan más de 500. Claro. 50. Mataron más personas que en Venezuela el año pasado. Muchas más que Mucho Venezuela. más. Así es. Ahora, siendo un país infinitamente más pequeño y con menos densidad poblacional, digamos, el tema que yo te quería plantear es más o menos el mismo que planteo en Venezuela. Hay unos generales nicaragüenses cuya lealtad está comprometida con el dictador Ortega. A cambio de eso, supongo que el dictador les da unos beneficios cuantiosos, ¿no? Por supuesto. Les permite enriquecerse. Supongo yo, supongo. ¿No crees que tendría sentido, querido Noel, hacerles a esos generales una oferta mejor, mucho mejor que la de Maduro, que la de Ortega, quiero decir? Si ya están vendidos a Ortega, significa que tienen un precio. Pero hay que hacerles una oferta mejor. Bueno, sobre ese tema, Jaime, se ha hablado mucho en Nicaragua. Y a raíz de que el gobierno norteamericano ha sancionado a personajes leales a Ortega. Hasta a su hijo, ¿no? A uno de ellos. Ahora a su hijo, sí, a su hijo mayor, ¿verdad? Que además ocupaba un cargo importante en el gobierno, sí, en lo que es la institución de la promoción de la inversión en el país. Entonces se habló en su momento de la posibilidad de que los Estados Unidos sancionaran también al ejército y a los principales generales del ejército. Y digo esto porque el régimen de pensiones del ejército es un régimen distinto del régimen de pensiones y de la seguridad social del resto de los nicaragüenses. Sí, claro, seguro que tiene más privilegios, ¿no? Por supuesto. Claro. Y la mayor parte de ese dinero está invertido en la bolsa en Nueva York. Ah, en la bolsa de Nueva York. Ah, por supuesto. Entonces, se ha hablado en Nicaragua de que existe la posibilidad, inclusive pues, algunos personeros norteamericanos han hablado de esa posibilidad, de sancionar al ejército, ¿verdad?, con los fondos que tiene disponibles en Nueva York, y que está invertido en la bolsa de valores de Nueva York. Pero lo cierto es que hasta el momento eso no ha sucedido. Y yo me temo, Jaime, que eso no va a suceder por el momento. ¿Y cómo cae entonces Ortega? ¿Cómo lo derrotamos? ¿Qué hay que hacer? Hay dos cosas que se pueden hacer, o que debemos hacer, y que yo creo que están en camino. Primero, la presión interna. Aunque no se pueden hacer marchas porque las reprimen inmediatamente, pero la presión de estar constantemente martillando, ¿verdad?, sobre los delitos de corrupción, la falta de libertad, la falta de seguridad social para los nicaragüenses, porque el Instituto de Seguridad Social está técnicamente quebrado. Y en cualquier momento hay 900.000 personas que se quedan sin su pensión. Esa gente o depende de su familia o va a tener que salir a pedir a la calle. O se irán todos a Costa Rica, claro. O se van todos a Costa Rica. Claro. Entonces, esa presión debe mantenerse. ¿Y la otra? La presión de las sanciones internacionales. Estamos esperando que la Unión Europea se pronuncie. Ya lo ha dicho. Esa espera va a ser prolongada. ¿Verdad? Y la Unión Europea no sé si podemos contar con ella. No sé si podemos contar con ella. Los eurodiputados llegaron a Nicaragua, hicieron una presentación, se entrevistaron con algunos presos políticos inclusive, y recomendaron, la delegación que llegó a Nicaragua recomendó al gobierno de la Unión Europea, al Ejecutivo, que sancionara al gobierno de Nicaragua por la falta de libertad. Pero eso pasó ya hace un par de meses y no ha dado resultado. Yo, si me permite la interrupción, yo creo que el tema de fondo aquí se puede arreglar con dinero. No poco dinero, pero ese dinero lo tienen que proveer los principales empresarios de tu país. Muchos de los cuales, lamentablemente, creo, Noel, han estado en coqueteos con Ortega en estos últimos 11 años, ¿no? Quizá ahora se les ha caído la venda y ven con nitidez y miopía a la dictadura de Ortega.
Pero ha habido una cierta connivencia entre los empresarios y la dictadura, ¿o me equivoco? No. El Consejo Superior de la Empresa Privada, que es la institución que representa a las diferentes cámaras, Sí. cámaras de industria, de comercio, de construcción, de turismo, en fin, de energía, efectivamente su presidente fue un gran aliado del gobierno de Ortega. Sí, claro. Al extremo, y esto yo lo he dicho públicamente en Nicaragua y no tengo ningún problema de volverlo a repetir, al extremo que había un programa en Nicaragua de televisión de debates en el que yo estaba todos los lunes con un entrevistador que se llama Jaime Arellano y Lo conozco. por supuesto... El que es muy gordo. Exactamente. Ah, lo conozco, es un personaje Entonces, todos los literario, lunes, por los últimos 8 años, todos los lunes yo era el que debatía, exactamente. Y siempre, por supuesto, antisandinista hasta la médula de los huesos. Sí, sí, él es un campeón, él es mi amigo, lo quiero mucho. Y he estado yo atacando al gobierno porque yo me he declarado antisandinista hasta la muerte. Y así voy a seguir siendo toda mi vida. Dios te bendiga por eso. Un aplauso para él. Gracias. Y entonces cuando estaba el debate abierto y yo atacaba al gobierno, el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada le mandaba chats al entrevistador, A Jaime, a mi tocayo. a tu tocayo, atacándome a mí. Increíble. Y yo decía la verdad Increíble. de todo lo que estaba pasando. Increíble. Bueno, al extremo que Nicaragua estalló por ese hartazgo, como tú bien decías, de la situación, no solo de la seguridad social, sino que la situación, no hay libertad. Claro. No hay ¿Y democracia. ¿Cómo se no hay llama ese seguridad. empresario? Cuéntame su nombre, que quiero tomar nota de él. ¿Cómo se llama? Se llama José Adán Aguirre. ¿José? Adán Aguirre. Él es sigue siendo el presidente del... ¿Sigue siendo? Así. Tiene 11 años de ser presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada. ¿Y sigue siendo defensor de Ortega? Ahora ya no. Claro. Ahora ya se volteó. Sí, claro, ahora O sea, reflexionó, obviamente, recapacitó. reflexionó, Claro, recapacitó. poco tarde. Y entonces Claro. ya no es más aliado de Ortega. Pero mira, esto lo tiene que arreglar la gente que tiene recursos, que tiene poder. Yo creo que los militares son fácilmente vulnerables a los encantos del dinero. Unos encantos... A las balas verdes. A las balas verdes. Las balas verdes de Por los eso. dólares. Ningún general resiste un bombardeo de 5 millones de dólares. Todos se rinden, capitulan. Hay que bombardearlos así. Perdona el cinismo, pero hay que bombardearlos así. Si los empresarios ricos de tu país apoyan a Ortega, estamos fritos. Ahora, si los 10 principales capitanes de la industria nicaragüense, los 10 hombres más ricos, en vez de apoyar a Ortega, conspiran y financian un movimiento libertario, hay probabilidades, no digo que seguro, pero hay probabilidades de que puedan salir de esa dictadura y permitir el advenimiento de las libertades. De otra manera, dependemos de Washington. Y si solo dependemos de Washington, mira, pueden pasar 4 años, pueden pasar 8 y nada cambia, ¿no? Así es. Yo creo que hoy en día los principales, es más, estoy seguro que los principales capitales del país, con quienes he conversado con varios de ellos, están abiertamente en contra De Ortega. de Ortega, definitivamente. Y estoy seguro que en algún momento van a apoyar una fuerza política que pueda derrotar a Daniel Ortega. Hay que hacerlo. No queda otra alternativa. Estoy seguro de eso también. Porque ellos son profesionales de conspirar contra la libertad. Nosotros tenemos que ser mejores conspirando a favor de la libertad y derrotarlos en su terreno. Por supuesto. Y es más, Jaime, yo creo que ya es hora de tener miedo de decir que uno es de derecha o que es de centro derecha. Pero basta de hipocresía. No, yo centro derecha, O sea, no, yo de extrema derecha. Yo soy de derecha también. Extrema derecha. Yo soy derecha. Claro, y si hay definitivamente. que desenfundar la pistola para defender la democracia y la libertad, bueno, yo no digo usar la violencia de una manera inmoderada, cruel, abusiva, no. Pero a veces las democracias tienen que saber defenderse, ¿no? Por supuesto. Y lo que ha pasado
desde hace muchísimos años para acá, es que la izquierda ha tenido una prensa excelente. Sí, claro, claro. Y ha tenido además un encanto con mucha gente. Fidel Castro es un dictador asesino, Claro. de lo peor. Claro, es el gran embuste, la gran farsa. Y la gente gritaba por tomarse una foto con... Sí. con Era un rockstar. Pero además la izquierda dice... Y venía a las Naciones Unidas, ¿verdad? Y los Estados Unidos le daban una protección y de un personaje, y era un pinche asesino. Sí, me gusta corrupto. cuando te encabronas, me gusta cuando te encabronas. Eso es lo que era. Me gusta. Pero la izquierda, toda la izquierda canallada de la región, que dice que tiene el monopolio del amor a los pobres, lo único que hace es, como ama tanto a los pobres, multiplica la pobreza y cada vez hay más pobres, ¿no? Sí. Esto es lo único que hace. Y luego, ellos que se presentan como muy virtuosos, como gente que ve con espanto el dinero, son los más grandes ladrones. Nadie roba como la izquierda cuando llega al poder. Porque al menos en la derecha, mucha gente de la derecha ya hizo dinero. Ya es gente, tú ves Macri, Piñera, es gente de éxito. Tiene un patrimonio bien habido, bien ganado. Pero estos son unos ladrones profesionales. Absolutamente. Mira lo que han robado los Ortega en tu país. Controlan, creo que toda la televisión, los hijos de Ortega, ¿no? ¿No es? Sí, y no solamente la televisión. Para darte una idea, y esto es lo interesante, porque no solamente los Ortega, y hay que decirlo con toda la boca. Ahora, en el movimiento renovador sandinista, disque renovador, pero al sandinismo no hay nada que renovarle. Claro. Es un partido terrorista. Sí, correcto, sí. Entonces no hay nada que renovar, a los terroristas no hay nada que renovar. Claro. Pero todos estos se han enriquecido, y en la piñata de los años 80, la famosa piñata. Sí, que fue una rapiña. Una rapiña. Le robaron todo lo que podían. Nunca se había visto en la historia de la humanidad. Nunca. Ni en el país más salvaje. No, nunca. Ni cuando cayó Batista. Yo creo que Fidel y los suyos no robaron tanto como robaron los Ortega. Se robaron casas, carros, fincas, propiedades, empresas. De manera que hoy en día, y todos llegaron cuando el triunfo de la revolución, entre comillas, que no fue revolución, sino una revolución, triunfaron el 19 de julio de 1979, todos iban hasta sin billetera. Ya no digamos sin un peso en la bolsa, sin billetera siquiera. Hoy en día muchos son grandes capitalistas. Claro, por supuesto. Fíjate lo que contó la familia de Ortega. El 65% de la generación de energía eléctrica está en poder de Ortega. Se robó 3 plantas que Hugo Chávez le donó a Nicaragua cuando hubo una crisis de energía en el país. Chávez le mandó de regalo al país 3 generadores. 3 plantas generadoras. Por su amistad con Ortega. Sí. Ortega se la robó y ahora dice que son de él. Controlan el 87%, el 83%, perdón, de la generación eléctrica. Son los dueños de la distribuidora en un 83%. Controlan 1/3 de la distribución al detalle de combustible y son los importadores únicos de combustible en el país. Aparte, 4 canales de televisión, más de 50 radios en el país, la publicidad, las comunicaciones. Sí, se han enriquecido groseramente. O sea, es una cosa odiosa. Sí. Verdaderamente odiosa. Es un pueblo pobre que está sufriendo la bota de la dictadura marxista-leninista, porque eso es lo que son todos ellos, Jaime. Así se entrenaron. Todos son entrenados en Cuba. Todito, en Cuba y en Al-Fatah, en la guerrilla palestina. Sí. Y luego llegaron a Chile, cuando Allende, a perfeccionar el marxismo-leninismo en un país que dice que era democrático. Entonces... Tenemos que ir terminando, querido Noel. Yo estoy aquí... Me ha gustado cuando me has dicho Jaime, porque he sentido que cuando me has dicho Jaime, veías en mí a Jaime Arévalo. No. Sí. No. Yo estoy gordísimo de también. ninguna manera. Gracias por venir. Has dado un testimonio muy valioso, muy enriquecedor. Cuenta siempre con nuestra amistad y nuestra gratitud. Muchas gracias. Te queremos mucho. Un aplauso para Noel Vidal. Gracias.
tiempo. Bienvenidos de vuelta al programa. Bueno, en la televisión pública venezolana, ustedes saben que en la televisión venezolana no hay espacio de libertad, de crítica, de disenso. Hay un programa particularmente insidioso llamado Zurda Conducta. Ahora se han propuesto perseguir, acosar, hostigar a algunos diputados opositores. Encantados ellos de que ya secuestraron a uno de ellos, a Edgar Zambrano. Aquí persiguen y mortifican con verdadero sadismo a un diputado a la salida de la Asamblea. Tú estabas en Altamira también, ese día estuviste. ¿Y qué opinas de que lo que va a hacer el TCJ, de que puede llenarle la inmunidad parlamentaria? ¿Sí? ¿Están resqueados ustedes? Hermano, y lo que siempre ha preguntado y quiere preguntar todo el mundo, ¿qué pasó con la burundanga en Cúcuta? ¿Ah? No pasó absolutamente nada. La juerga fue difícil, muy complicada, luchar por la libertad y terminar en un hotel, hermano. Con un plátano verde para darle un golpe de estado al presidente Nicolás Maduro. Bueno, los rebajan de esa manera, con procacidades y con diatribas, y los llaman golpistas. Algunos se repliegan en silencio. Este es otro momento en que trataban de mortificar, creo que al diputado Zambrano, que ya fue ilegalmente detenido. ¿Plátano maduro o plátano verde para el próximo golpe de estado? Edgar, ¿qué se siente a pocos minutos de quedar en Ramo Verde, Edgar Zambrano? Estás a pocos minutos de ir para Ramo Verde, ¿qué pasó? Y no saliste con unos tipos con fusiles, Edgar Zambrano. No se te paró firme Guaidó el día del golpe de estado, Edgar Zambrano. Pero son verdaderamente odiosos, ¿no? Y eso no es periodismo, es otra cosa, ¿no? Esa es vil propaganda política al servicio de una dictadura. El pobre Zambrano no sabe qué contestar. Plátano maduro, plátano verde para el próximo golpe de estado. Ustedes que odian la voluntad popular, ¿cómo se dejaron llevar por ese golpe de estado frustrado? El referente es un hombre en armas que estaban contigo en la plaza de Cristóbal Altamira. ¿Por qué estaban armados? ¿Eso era un colectivo que ustedes denuncian? ¿Era eso? Esperamos en Ramo Verde, dicen ellos. También agredieron a Henry Ramos Salud. Mira, Ramos, tú te dijiste que nada más le dabas declaraciones sobre la conducta. ¿Cómo te vas a inclusionar con Leopoldo López si Leopoldo López odia Acción Democrática? ¿Ah? ¿El próximo golpe será con plátano maduro o con plátano verde? ¿Para qué eran los plátanos? ¿Ah? ¿Visitarán a Zambrano en Ramo Verde, en Ramos? ¿Te allanarán la inmunidad? Bueno, es repugnante y al mismo tiempo es triste, ¿no? Es descorazonador porque algo dice de la condición humana, ¿no? Estos son pequeños sirvientes, pequeñas geishas de la dictadura de Maduro, a los que se paga con dineros públicos para que vayan ahí a incordiar a estos honorables diputados opositores como Paparoni, que no cae en la provocación y no cae en la emboscada, en las zancadillas que le van tendiendo. ¿Cómo se puede catalogar la acción armada de un hombre de la Plaza Altamira? ¿Cómo se puede catalogar esa acción? Hombres armados, Plaza Altamira, no era un colectivo, era un colectivo. ¿No apoyan esa acción armada? ¿Apoyan la acción armada? Bueno, yo sí apoyo la acción armada, ¿eh? Definitivamente apoyo la acción armada a favor de la libertad y la democracia, sin ninguna duda, sin complejos, sin hipocresía. Por supuesto que apoyo la acción armada porque la dictadura venezolana funda su poder en el uso desalmado de las armas de la República, que ha sido secuestrada para masacrar al pueblo inocente. También agredieron al presidente Guaidó. ¿Qué se siente haber sepultado, haber quedado sepultado junto a Leopoldo López por el golpe de Estado? Guaidó. ¿Qué se siente haberse implosionado por el señor Leopoldo López? ¿Ah? Bueno, yo difundo
estas imágenes solo para percibir, y bueno, yo no me tapo la nariz porque no me hago aquí el respingado como Maduro, ¿no? Pero para percibir el nivel de ruindad y de abyección de nuestros adversarios, ¿no? Regresamos después de la pausa. Bueno, el canciller socialista español, el señor Borrell, catalán, aunque trate de disimularlo y encubrirlo, es, creo yo, un simpatizante en el closet de la dictadura venezolana y por eso ha mandado a callar a Leopoldo López en la Embajada Española en Caracas. Esto ha provocado severas críticas en Madrid, entre ellas la del muy digno embajador de Guaidó en España, el señor Ecarri. Borrell ha provocado un fuerte malestar al embajador del gobierno de Guaidó en España. Mientras no cese la usurpación de un régimen delincuente y forajido como el de Nicolás Maduro, no habrá paz, bienestar y progreso en Venezuela. El único golpe de Estado que hay en Venezuela es el golpe de Estado continuado de los usurpadores. Aunque estas no han sido las únicas críticas que se ha llevado hoy el de Exteriores, también Pablo Casado le reprocha haber limitado la labor de Leopoldo López en la Embajada de España en Caracas. Lo que le decimos al señor Borrell es que Leopoldo López puede seguir haciendo su labor imprescindible por la democracia y la libertad en la casa de todos los españoles en Caracas. Muy bien, pues Pablo Casado, muy bien dicho. Ustedes saben que el 26 de mayo hay elecciones en Europa para el Parlamento Europeo y estas candidatas españolas a ser eurodiputadas, todas ellas, para criticar a Maduro la lengua se les pasma. Son víctimas de un estupor mental, de una catatonia. No pueden. Ahora, para criticar a Guaidó o a Leopoldo López, la lengua es una culebrilla. No estamos a favor de una solución negociada en Venezuela que incluya elecciones libres y monitoreadas por organismos internacionales. Si consideran a Juan Guaidó un golpista, porque aparece Juan Guaidó es su héroe, es un señor que ha dado efectivamente un golpe de Estado que condenamos. Tampoco damos apoyo al régimen de Maduro porque no nos parece democrático. Sí, entonces Juan Guaidó es un héroe, pero resulta que Jordi Cuixart, que se sube a un coche, es un golpista. A ver si nos aclaramos. A ver si nos aclaramos y tenemos coherencia. Pero señora, a ver si nos aclaramos. Guaidó no es golpista. Guaidó es presidente constitucional de Venezuela, lo ha elegido la Asamblea Nacional. Y tratar de remover del poder a una dictadura no es un golpe de Estado, es un deber moral de los ciudadanos libres. Está usted profundamente aturdida, confundida, como otras de sus colegas candidatas. Este es un ejemplo clarísimo de lo que debería de ser la Unión Europea y de lo que no es, ¿no? A los presidentes los pone y los quita la gente. A los presidentes no los debería de poner y quitar la Casa Blanca. Ya vimos cómo salieron de la Casa Blanca y a los 30 minutos estaba la Unión Europea posicionándose con el señor Guaidó. Desde luego, reconocer a Juan Guaidó como presidente en Venezuela no ha mejorado en nada la situación. Estamos ante una amenaza real de intervención militar, como ya denunciábamos en su momento. Yo la verdad que me hierve la sangre cuando veo estas cosas, ¿no? Porque no sé si es pura ignorancia, desinformación o mala fe, mala entraña. Porque se ensañan con Guaidó. Y a Maduro, ni con el pétalo de una rosa, no le mueven el pelito del bigote. Luego, en el Congreso de los Diputados sale este muchachito joven, en fin, la juventud se cura con el tiempo, ¿no? Pablo Bustinduy, y también rompe una lanza y se va a la guerra contra Guaidó. Es él quien está a cargo de esa operación de envío de ayuda humanitaria a la frontera con Colombia, de la que se han desmarcado las Naciones Unidas, la Cruz Roja y Cáritas, porque según el derecho internacional la ayuda humanitaria debe regirse por los principios de imparcialidad, independencia y neutralidad y no puede tener en ningún caso carácter militar ni estar subordinado a otros objetivos. Si Trump y Abrams quisieran aliviar el sufrimiento enorme del pueblo de Venezuela, no lo estarían asfixiando con un embargo petrolero de 18.000 millones de dólares, lo que equivale, en un país que importa en divisas gran parte de los alimentos y medicinas que consume, a una forma de asedio moderno, es decir, a utilizar la carestía como arma política. O sea, el señor Trump y el señor Elliot Abrams tienen la culpa de la miseria en Venezuela. Esto es increíble, ¿no? Esto es increíble. Y esto lo dice el señor Pablo Bustinduy del grupo neochavista Podemos en el Congreso de los Diputados en España. Lo que demuestra que no todos los europeos son cultos y no todos los españoles son inteligentes. Lo voy a decir así suavemente. Regresamos después de la pausa. Maduro, yo soy una basura y un mercenario y otras
el cariño, el afecto, el entusiasmo con los cuales me recibieron los colombianos y los venezolanos. A rato me sentí en Caracas. Creo que había más venezolanos que colombianos en el acto. Y voy a estar el sábado 15 de junio presentando esa misma novela con otra portada, Pecho Frío. Sábado 15 de junio en la Feria del Libro de Madrid, en el Parque del Retiro, 19 horas, 7 de la tarde. Ahí los espero. Ya regresamos. Ser un hombre, el poder, la riqueza, la fama, nada podrá igualar en perfección a lo que puede hacer una mujer, que es dar vida. La mujer puede dar vida, concebir vida, crear vida humana. Por eso todos los esfuerzos que hacemos los hombres son patéticos. Y por eso el domingo, feliz Día de las Madres.